Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas. Un cordial saludo, bienvenidos a un episodio más de Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio donde compartimos temas afines e importantes para los profesionales que agremia el colegio. Hoy es el turno de fisioterapia y para eso, hoy tenemos un tema que a mí me llama poderosamente la atención, que es el razonamiento clínico en el dolor de hombro. Y para eso tenemos a un gran invitado el día de hoy, a don Jonathan Cabezas, quien él es fisioterapeuta, que tiene una gran experiencia en el campo de la docencia y además muchísimos años de ser conferencista, tanto a nivel nacional como internacional. Don Jonathan, qué gusto que nos acompañe hoy. Muchas gracias por estar aquí. No, con todo gusto. Estamos acá para servirle a los colegas, hablar un poco y pues al colegio que gratamente me invitó a participar acá y pues con mucho gusto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo quiero empezar hablando de ese tema porque me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué dedicar un episodio específicamente al hombro? ¿Por qué no fue al tobillo, a la rodilla o al brazo? Sí, bueno, el hombro es una articulación muy interesante, ¿verdad? Pero creo que en algún momento siempre se ha dicho que que todos vamos a sufrir de algún momento de dolor lumbar, por ejemplo. Pero eso es cierto, lo cual es cierto. Sin embargo, también en algún momento de la vida vamos a desarrollar algún dolor de hombro. Sea un dolor de hombro por X o Y motivo asociado a una lesión, a un golpe o solo porque tal vez dormí mal sobre ese hombro. Pero bueno, es una articulación fascinante en ese sentido y como a gustos colores, como dice el dicho, ¿verdad? Hay gente que no respeta eso, le encanta la cadera, hay gente que le encanta la rodilla y que ven fascinante la rodilla, o hay gente que le encanta la articulación lumbosacra o la craneocervical o la temporomandibular, pero bueno, hoy nos toca hablar de hombro, entonces nos vamos a desarrollar un poquito más sobre esa temática. ¿Qué podemos definir como razonamiento clínico en el dolor de hombro? Bien, el razonamiento clínico en el dolor de hombro principalmente va dirigido al abordaje que yo hago para entender ese hombro. Como todo, lo más importante al abordar un hombro es tener el conocimiento sobre esa estructura. O sea, nosotros perfectamente conociendo toda la anatomía, la biomecánica, tenemos que poder entender cómo funciona ese hombro y sobre todo entender con base a las necesidades propias del paciente o del paciente o cliente que tengo y que me llega a consultar. Llega un paciente, hace una consulta, pero tengo que entender que sus propios principios de individualidad, sea como persona en sus ejecuciones de trabajo o en sus actividades deportivas o recreativas, lo hacen único y especial, ¿verdad? Entonces, cada hombro, aunque son estructuras iguales de una u otra persona, pero funcionalmente varían, ¿verdad? Porque puede ser que usted diga, no, es que yo hago maratón, entonces lo mío es darle la carrera. Pero el otro dice, no, yo hago básquetbol. Y el otro, no, yo hago CrossFit. Y el otro diga, no, yo no hago más que trabajar. Y todo el día trabajo y soy jornalero, por ejemplo. Entonces tengo diferentes condiciones que hacen que ese hombro sea pues una articulación fascinante para poder llegar a valorar. Y para uno como fisioterapeuta entender cómo funciona, entender la biomecánica, entender la estructura a profundidad para poder llegar a encontrar entonces las causas que pueden estar relacionadas directamente con una lesión propia de la articulación como a una lesión que me pueda estar como dando algo parecido en dolor de hombro sin ser específicamente dolor de hombro, ¿verdad? Ahora que mencionaba precisamente eso, ¿verdad? Pues que pueden haber opiniones distintas por ahí, pero ¿por qué se habla de que el hombro es una de las mejores articulaciones del cuerpo? Sí, bueno, a mí, para serle honesto, me encanta, pero como le decía anteriormente, para gustos colores, es altamente compleja. Al final de cuentas, si usted lo ve, es una articulación que es sumamente móvil. Al ser móvil es muy inestable.
Entonces es la más móvil de todo el cuerpo, es súper inestable, pero tiene la estabilidad que le da todo el componente muscular activo o neuromuscular, más la estabilidad que le da toda la parte cápsulo-ligamentaria. Entonces, al final hasta eso, es como un equilibrio de estructuras, tanto pasivas como activas, neurofuncionales, que hacen que el hombro esté activamente desarrollando ¿sí? Pues funciones complejas, ¿verdad? Altamente complejas me refiero a movimientos. Movimientos donde yo tenga que llevar el brazo, donde tenga que traer algo, alzar algo. Esos son movimientos complejos desde el punto de vista, no es un movimiento específicamente de una sola articulación, sino que compete toda la estructura y por ende neuromuscularmente son más complejas, ¿verdad? Para mí, eso es lo más fascinante de la estructura del hombro, que es una estructura que conlleva mucho razonamiento, conlleva mucho el entendimiento biomecánico de cómo funciona y por ende también de entender que esta estructura está expuesta a muchas lesiones como tal. Llega un paciente para que lo vea el profesional en fisioterapia con una lesión de hombro. ¿Qué es, en primera instancia, lo que debe hacer el profesional para poder abordar efectivamente ese dolor de hombro? Bien, lo primero que yo tengo que hacer cuando llega un paciente con dolor de hombro es escuchar a ese paciente. La historia clínica de ese paciente me va a arrojar una información bárbara, brutal por no decirlo así. Ahora yo tengo que dedicarle a eso. A veces pasa y uno lo logra entender que en la clínica nosotros estamos hora tras hora atendiendo a un paciente, otro paciente y vamos. Los procesos están condicionados en el tiempo, pero yo no puedo condicionar mi tiempo a entender al paciente principalmente en su primer día de consulta. Me llega el paciente con un dolor de hombro inespecífico, sin un diagnóstico, nada, sin imágenes de nada, y yo tengo que tomarme la responsabilidad de escuchar al paciente, de preguntar qué fue lo que pasó, de entender qué es lo que le está pasando al paciente, cuándo se le agrava el dolor. El dolor no necesariamente quiere decir que es constante. Fuera constante sería más fácil de entender, pero a veces el dolor va y viene. Es peor en la mañana, es peor en la tarde, o es peor en la tarde y es mejor en la mañana, o lo empeoran ciertas actividades, pero resulta que estas lo hacen sentir mejor. Entonces, la historia clínica que me va dando el paciente es ese tiempo de la terapia que para mí, aunado al conocimiento que yo tengo, me permite ir haciéndome todo un mapeo en mi cerebro de cómo esa estructura funciona, qué fue lo que pasó estructuralmente también, porque también tengo que entender, dentro de la historia clínica también me puedo dar cuenta que el paciente llega con una lesión en este momento, tal vez aguda o no tan aguda, pero que estructuralmente tal vez ese hombro ya venía con un daño previo y que ese paciente tampoco se lo había visto. Entonces también puedo entender que ese paciente puede traer un hombro con múltiples causas de dolor y que está bien, esta última causa de dolor fue lo que lo atrajo a usted, pero no necesariamente puede ser la última. Entonces somos como investigadores del dolor y investigadores en cuanto al funcionamiento de ese hombro, entendiendo las características propias de ese paciente. Qué interesante, ¿verdad? Tomando en cuenta todo el estudio previo que debería de haber antes de... Y estamos claros que esto puede cambiar mucho de un paciente a otro. Me imagino que la edad y muchas cosas, ¿verdad? Hay por ahí, ¿verdad? En juego. Pero ¿cuáles podrían ser algunos diagnósticos o por lo menos los principales, ¿verdad? Que sean raíz sí. de esas lesiones. Nos llegan los pacientes, ¿verdad? Y cuando llegan los pacientes, nosotros estamos escuchándolos, armando la historia clínica, pero ese paciente perfectamente puede venir con un dolor muy sencillo en el sentido de exploración y entender, o sea, un dolor específico, o puede traer un dolor, como le decía anteriormente, multicausal. Entonces puede venir ese paciente con un dolor, no sé, por una tendinopatía de la porción larga del bíceps. Puede venir porque, no sé, tiene una tendinopatía del supraespinoso, una bursitis subacromial subdeltoidea, una ruptura, no sé, del labrum, por ejemplo, y que ya la traiga postraumática de un mes de evolución, o incluso puede venir con un desgarro de la musculatura del hombro, específicamente, no sé, del infraespinoso. Entonces, al final, este paciente hasta me puede traer un dolor en la cara anterior del hombro lateral que puede estar relacionado con la zona cervical. Y ese paciente diga, es que me duele el hombro, pero el problema viene de cervical. Entonces es donde podemos entender que el hombro es una articulación fascinante en ese sentido, que es fascinantemente compleja, y así como es fascinantemente compleja, los diagnósticos pueden variar, o puede el paciente, y me ha pasado muchas veces que llega un paciente con un dolor de hombro en específico y lo exploro y encuentro al final que ese paciente puede traer
varias cosas. Y ya me ha pasado en ese sentido que puede, por ejemplo, ya un paciente con una tendinopatía en la inserción del tendón de supraespinoso y una bursitis o acromion deltoidea ya crónica también. Entonces ya vienen 2 lesiones asociadas que pueden generar dolor. Y después, eso si no es abordado me puede desencadenar dolor asociado. Y más también si hay un trauma de fondo, también tengo que poner más atención a eso para poder encontrar la causa real de ese dolor. Ahora que mencionaba todo el estudio previo que hay detrás para llegar realmente a un diagnóstico certero, ¿están los profesionales en fisioterapia capacitados para poder evaluar y hacer un diagnóstico clínico que sea diferencial en el paciente? Pues es importante recordar, desde que salimos de la universidad somos profesionales capacitados para poder evaluar un paciente. Ahora, yo no le miento. Algo que he aprendido con el paso de los años es que los años y la experiencia pesan. Entonces no es lo mismo empezar a ver un paciente con dolor de hombro que agarrar en 20 años y decir, bueno, he visto más de 400, 500 lesiones de hombro. Ahora, la pregunta también es cuántas lesiones de hombro ha rehabilitado en esos 15 o 20 años, ¿verdad? También es muy importante para nosotros entender que somos profesionales sanitarios. Al ser profesionales sanitarios, estamos con una profesión que ha evolucionado en el paso del tiempo. Hay más investigación, más estudios, más evidencia científica. Tengo que estar constantemente en capacitación clínica continua, tengo que irme formando, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir analizando, tengo que seguirme formando y sobre todo tener la experiencia. ¿Por qué? Porque yo puedo leer 1000, pero si no atiendo un solo paciente, entonces no tengo la capacidad de, ¿verdad? Yo puedo leer 1000 veces cómo se hace una lasaña, pero si no la hago no voy a poder encontrar cómo realmente hacer una lasaña. Entonces algo parecido. Es un ejemplo que yo le doy a mis pacientes, ¿verdad? Cuando hablo de la experiencia, ¿verdad? Es muy importante para mí, principalmente en una articulación tan compleja como esta, entender que también la formación me da herramientas mucho más sensibles para yo poder agudizar mis sentidos para poder llegar a una conclusión clínica diagnóstica en este paciente. Hasta este momento hemos conversado cuando llega un paciente por sí solo a la consulta, ¿verdad? Decir que le duele el hombro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ya ese paciente llega con un diagnóstico médico? ¿El fisioterapeuta qué debe hacer? ¿Debe de regirse por ese diagnóstico o tiene que realizar todo el estudio que nos ha estado comentando? Bien, esa pregunta es muy interesante en el sentido de que el paciente normalmente nos llega a la clínica con un dolor de hombro inespecífico. Nada más me levanté, me duele el hombro, ¿me puede revisar? O vengo con un dolor de hombro hace un mes, pero he estado tomando esto y esto. Usted no evoluciona, ¿usted me puede ver? Eso es la común, ¿verdad? Cuando nos llega con un diagnóstico médico, uno siempre agradece ese diagnóstico, pero también tiene que entender que ese diagnóstico es una luz en el camino, que nos va a poder ayudar a orientar también nuestras herramientas que mencionaba anteriormente para poder analizar. Es mi responsabilidad como profesional sanitario, ¿verdad? Reevaluar y redirigir ese diagnóstico y verificar la calidad de ese diagnóstico en ese sentido. ¿Por qué? Han pasado experiencias y aquí nos podríamos quedar hablando horas de esas experiencias que me han pasado, por ejemplo, en el paso de la vida como fisioterapeuta. Y me acuerdo de un paciente que llegó con un dolor entre las escápulas, entonces el médico especialista le mandó hacer una resonancia. Entonces el hombre no tenía nada, vi clínicamente en la resonancia, ¿verdad? Entonces el médico lo mandó con una contractura en los romboides, nada más así lo mandó. Y ese era el diagnóstico y traía también la típica receta de qué hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, yo agarré, leí y bueno, ni siquiera vi la resonancia ni nada, lo empecé a explorar y empecé a hacer pruebas y analizar. Al final llegué a la conclusión de que no era la contractura de romboides, lo empecé a tratar por otra cosa y en una sola sesión ese paciente evolucionó prácticamente el 100%. Pero a lo que yo voy es que yo cómo puedo llegar a esas conclusiones teniendo conocimiento, teniendo razonamiento, y es igual en hombro. Entonces me puede llegar un dolor de hombro, pero puede ser tan inespecífico que necesito dedicarle tiempo, no solo escuchar la historia clínica, sino a la hora de explorarlo. Dedicarle tiempo es muy importante, por eso la primer cita con ese paciente es necesaria que sea una cita
que usted pueda escucharlo, que pueda entenderlo, pero sobre todo que pueda moverlo, que pueda revisarlo, que pueda tocarlo, palparlo, dedicarle tiempo, porque eso es lo que nos va a ayudar a orientar si realmente el diagnóstico clínico médico va por esa línea o va por esa línea, pero también tiene otros componentes accesorios que podemos o no estar viendo en ese momento, o que tal vez no pudo ver el médico en su momento, ¿verdad? Si bien todo esto puede ser, como usted mencionó, una guía, que pasa también con los diagnósticos o los exámenes de imagenología, ¿verdad? Y qué pasa en ese caso con lo que son los falsos positivos y los falsos negativos. Eso lo que nos deja de enseñanza es que los estudios por imágenes son estudios por imágenes, pero esas imágenes también dependen ¿verdad? Depende del momento que se le hicieron a la persona. Y la estructura se comporta hasta diferente, depende de la posición. No es lo mismo tener una resonancia de un hombro cuando el paciente está acostado en una camilla, porque los resonadores usted está acostado, que diga el paciente, es que me he acostado, no me duele cuando levanto el brazo. Ok, entonces esto puedo encontrar. Lo que he aprendido, o por lo menos aprendí mucho tiempo en el tiempo que trabajé en el hospital, es algo que siempre me llamó la atención, es que decían, la clínica es la que manda. Las imágenes no. Y eso me acuerdo de un neurólogo cuando estábamos viendo una resonancia de un paciente y las lesiones que se veían en la resonancia versus la clínica del paciente. Él decía, es que vea la cantidad de lesiones que tiene este paciente, vea esa persona. Entonces no coincide una cosa con otra. Entonces al final la resonancia como un TAC o un ultrasonido nos pueden dar una idea, pero lo que realmente va a mandar a la clínica, lo que el paciente sienta o perciba. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a saber que hay herramientas que nos pueden orientar un poco en el diagnóstico del paciente para poder entender cómo está la estructura, qué tan dañada está la estructura, pero puede que clínicamente ese paciente no esté aquejándose tanto del dolor de ese daño que puede tener en que salga en la resonancia. Entonces es donde se dice exactamente eso, lo que realmente manda la clínica del paciente. Entonces es mi responsabilidad de poderlo entender, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico clínico ortopédico, ¿cómo llegar a ese diagnóstico correcto? Bueno, igual, como lo mencioné anteriormente, es muy necesaria la formación. Hay que seguirse formando. Hoy en día hay muchas técnicas que se pueden estudiar. Hay que recordar que la terapia manual ortopédica tiene sus cimientos con ciertos padres de la terapia manual ortopédica y que yo tengo que empezar a entender todo. O sea, cuando hablo de los cimientos, tengo que entender que hay toda una estructura que nos enseña cómo es la terapia manual ortopédica y tengo que entender que puedo empezar a profundizar en todos estos temas para poder después integrarlos en mi cerebro para poderlo poner a disposición de mis pacientes. Pero ese diagnóstico clínico ortopédico, principalmente una estructura de hombro, necesita eso, conocimiento, necesita usted dedicación, que si vas a llevar algún curso, llevas algún curso, no sé, que sea Mailand, que si sea de Siria, que sea de Siria, sea Kaltenborg, no sé, sea Mackenzie, pero lo importante es seguirse formando. Para nosotros como terapeuta, la formación continua es necesaria. Somos hoy en día la segunda profesión sanitaria a nivel mundial que más hace investigación. Y no por eso significa que ya me gradué, tengo mi título de licenciado y ya creo que es el mundo, ¿no? La universidad siempre me da las herramientas mínimas para salir al mundo, pero es mi responsabilidad seguir estudiando, seguir entendiendo cómo funciona el ser humano, cómo funciona ese ser humano con la evidencia científica, la más reciente incluso, y entender que esas herramientas que yo pongo a disposición con el paciente va a ser la mayor escuela mía, ¿verdad? Mi mayor escuela siempre va a ser la atención del paciente y la resolución de ese paciente de su lesión, ¿verdad? Porque hay 1000 formas de llegar a Roma, pero ¿cuál es la mejor para cada paciente? Es mucho ensayo y error que vas aprendiendo en el paso de los años. Cuando vas viendo, sí, es que a mí me ha ido mejor en este tipo de lesiones llegar a esta forma. Entonces, bueno, lo primero es hacer el diagnóstico clínico ortopédico. Información en el disco duro que he adquirido a través del paso de la formación continua, ejecución durante la cita de exploración, ejecutar con todas estas herramientas para poder llegar a tener el diagnóstico clínico necesario para poder después hacer un tratamiento
Ahora, siempre es importante recordar, es que el tratamiento depende del diagnóstico. Entonces, si yo no tengo una buena fundamentación o una base diagnóstica, el tratamiento no va a servir para nada. Viendo su currículum, sé que es parte del Instituto Global Cyriax. ¿Quién fue el doctor James Cyriax? ¿Y por qué se le conoce como el Einstein de la medicina ortopédica? Bueno, el doctor James Cyriax fue médico ortopedista, ¿verdad? Creo que nació en 1904 y creo que murió en 1985, era británico. Y bueno, él es uno de los padres de la terapia manual ortopédica junto a Kaltenborg y otros pensadores muy importantes. Era hijo de médicos también. Curiosamente, estuvo casado con una fisioterapeuta y desarrolló su metodología de investigación, de análisis clínico ortopédico, y de ahí viene su nombre de medicina ortopédica, Cyriax. Pero Cyriax creía fielmente en la capacidad de nosotros para poder abordar todo este manejo de lesiones ortopédicas. Entonces desarrolló toda esa metodología de análisis clínico, de poder entender cómo funciona biomecánicamente toda la estructura para llegar a tener un diagnóstico que en aquellos tiempos no había resonancias, no había ultrasonido, no había TAC, era razonamiento. Clínicamente así funcionaba. Y así fue como lo desarrolló Cyriax. Por eso es que tiene esa posición, ¿verdad? Casi un Einstein de la terapia manual ortopédica o de la medicina ortopédica. De hecho, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona ese estudio de precisión diagnóstica de Cyriax para diagnosticar específicamente lo que estamos conversando hoy, que es el dolor de hombro? Cuando Cyriax encuentra en el análisis biomecánico clínico del paciente a través del movimiento, empieza a entender cómo ese movimiento va a manifestar un dolor X, ¿verdad? Entonces, Cyriax, a través de todo ese desarrollo que ha encontrado a través del conocimiento, empieza a desarrollar ciertas pruebas que empieza a utilizar para poder encontrar, resulta que este problema de hombro es una tendinopatía de la cabeza larga del bíceps, o es tan preciso que puede llegar a decir, es que este paciente tiene una tendinopatía en la unión miotendinosa del supraespinoso, o este paciente tiene una tendinopatía en la inserción del supraespinoso en el hueso, o sea, una entesopatía. Así de preciso decir, pero eso lo llevó años. Es lo que hablábamos anteriormente, la experiencia, la metodología de él, el análisis clínico de él, las pruebas musculares, las pruebas funcionales. Ahora, clínicamente Cyriax desarrolla toda esta metodología. Sé popularmente que clínicamente Cyriax se escucha mucho a nivel de las universidades, porque así me lo enseñaron a mí allá cuando yo estudiaba, y hoy en día se sigue enseñando con el masaje transverso profundo de Cyriax. Pero eso era parte de las técnicas que él utilizaba para tendinopatías, pero lo más importante y global que tiene Cyriax es el entendimiento fisiopatológico de las estructuras articulares, porque Cyriax no es solo columna, Cyriax es hombro, Cyriax es cadera, Cyriax es tobillo, Cyriax es todo. Es entender cómo funciona, entender la estructura biomecánica normal, entender esta estructura fisiopatológica y encontrar a través de las herramientas que él da, a través de las formaciones clínicas que tiene el Instituto Cyriax a nivel mundial, para poder uno certificarse y poderlas utilizar para eso. Por eso decía que es importantísimo la formación clínica, y no solo en Cyriax, seguir con Cyriax, con Mackenzie, con Maitland, con Kaltenborg, con todo lo que sea, porque como fisioterapeuta, entre más herramientas tenga usted, más decisiones correctas puede tomar, porque tal vez dirá, yo utilizo mucho Cyriax, pero también aprendí por este lado de Mackenzie, o también aprendí por este lado de Maitland, o puedo entender anatómicamente o artrokinemáticamente cómo está funcionando, y hasta yo sacar conclusiones más asertivas, ¿verdad? Podríamos decir que es muy fiable la valoración basada precisamente en los pacientes con dolor de hombro. Bastante fiable, gracias a Dios. Algo que he podido poner en práctica desde que saqué la formación completa en Cyriax, ¿verdad? Principalmente en lesiones de hombro y en columna, que me ha pasado, es la fiabilidad. Entonces, eso es muy interesante, porque al final uno lo empieza a atender y ese paciente de casualidad, no sé, ya venía que lo había visto un médico, pero lo mandó a terapia. Entonces uno viene, lo explora, llega a una conclusión, habla con el paciente, yo creo
en base a las pruebas que le hice, a las pruebas funcionales, a la estructura de examen que le acabo de hacer, que su lesión es y esta, ¿verdad? Creo que es una lesión multicomponente, multicausal, de ahí lo complejo que es su lesión. Entonces, lo empiezo a trabajar, curiosamente coincide con el tiempo también que le hacen la resonancia en privado, y ya llega a la resonancia y clínicamente se coincide mucho también. Don Jonathan, ¿algún mensaje final con respecto a este tema? Sí, es fascinante, ¿verdad? Para uno como fisioterapeuta poder abarcar un tema como lo que es hombro, pero creo que cuando uno ama lo que hace y principalmente está tan a gusto de su profesión, cualquier articulación va a ser increíble. Cierto que uno tiene predominancias, pero hablar de la articulación temporomandibular es igual, es precioso. Es una articulación que tiene una conectividad directa con la articulación craniocervical, y después de ahí cómo eso tiene relación con sus dolores de cabeza. Es fascinante. Y así el hombro. El hombro clínicamente es bellísimo. Entonces, para nosotros, o una conclusión final es, sigamos por el camino del desarrollo académico, sigamos por el camino de seguirnos formando, seguirnos desarrollando. Empecemos a tratar al paciente con paciencia, ¿verdad? Lo que yo hablaba, dediquémosle tiempo al paciente, escuchemos al paciente, hagámosle consultas, hagamos esa anamnesis, esa historia clínica más detallada, porque sí el paciente lo necesita, y nosotros es una herramienta súper útil. Entonces, seamos en este caso investigadores de esos dolores de hombro y ayudémosle al paciente a salir adelante. Y nosotros como terapeutas sigamos en esa formación continua y desarrollémonos cada vez más como lo que somos, profesionales sanitarios con una carrera basada en evidencia. Realmente muy interesante el tema de hoy, don Jonathan. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este, que es el primer episodio del podcast de fisioterapia. Sí, agradecido de verdad con el colegio, por ustedes, por la invitación. Yo me quedaría hablando horas, ¿verdad? Sé que estamos limitados en tiempo, pero he tratado de cortar mis palabras, pero podría extenderme muchísimo más, ¿verdad? Y no, de verdad, mil gracias por la invitación. Para una próxima, ¿verdad, Jonathan? Que así sea. No, y precisamente, bueno, así vamos a llegar al final de este episodio. Y importante, ahora que él decía que hay mucho todavía sobre este tema, déjenos sus consultas, sus dudas o sus aportes sobre este tema en la sección de comentarios. Los esperamos en la próxima, y recuerde siempre seguirnos en nuestras redes sociales, Colegio de Terapeutas de Costa Rica, en Facebook y en Instagram. Hasta la próxima. Esto fue Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hasta la próxima, con otro espacio más para crecer juntos en conocimiento y actualización. Entre Terapeutas.